No hay nada más frustrante que sentir que el cambio está justo ahí, justo en el borde de tu piel, pero de alguna manera sigue escapándose entre tus dedos, como si estuvieras de pie frente a una puerta que no se abre, aunque ya has tocado con todo lo que tienes. Has escrito en tu diario, has visualizado, le has pedido al universo de 1000 maneras diferentes, y aún así, silencio, aún así, esperando, aún así, sin señales. Se siente como un juego cruel, como si la vida colgara la promesa lo suficientemente cerca como para que la anheles, pero no lo bastante cerca como para tocarla. Y comienzas a preguntarte, ¿estoy haciendo algo mal? ¿No estoy lo suficientemente alineado? ¿No soy lo suficientemente digno? Y la mente hace lo que mejor sabe hacer, aprieta el control, intenta calcular, gestionar, entender, pero aquí está la verdad cuántica. No es que no estés lo suficientemente cerca, es que estás aferrándote demasiado a estar cerca, y ese agarre, esa tensión sutil en tu cuerpo, en tu respiración, en tu deseo, es exactamente lo que te mantiene justo fuera del umbral. Verás, en el campo cuántico, la proximidad no es física, es vibracional. No magnetizas la realidad persiguiéndola, la magnetizas convirtiéndote en la frecuencia que ya la contiene, no desde la necesidad, sino desde el saber, no desde el intento, desde la confianza. Pero a la mayoría de nosotros nos enseñaron a esforzarnos, a perseguir, a ganarlo, así que incluso en nuestros momentos más espirituales, hay una agenda oculta en funcionamiento, una vibración de aún no, de cuando llegue, entonces sentiré paz, de necesito que llegue para poder finalmente relajarme, y el campo responde, no a lo que dices, sino a lo que eres, y lo que eres, en esos momentos, está fragmentado, dividido entre deseo y duda, tironeado entre presencia y presión, esperando pero sin descansar, pidiendo pero sin recibir. Y eso es lo que te está reteniendo, no tu valía, no tu línea de tiempo, no el universo poniéndote a prueba. Lo que te está reteniendo es interferencia, estática en tu señal, el residuo del control, el ruido sutil de necesitarlo demasiado, demasiado rápido, demasiado específicamente. Imagina intentar sintonizar una frecuencia en una radio antigua, y cada vez que te acercas, tu mano tiembla con urgencia y lo desvía. Eso es lo que hace el control. Sacude tu señal, desconecta tu coherencia, y la manifestación, el verdadero cambio cuántico, no es más que un reflejo de la coherencia, de la pureza de la señal, de la encarnación de la frecuencia. Así que el cambio que estás buscando no está bloqueado por la distancia, está bloqueado por la distorsión, y la distorsión nace del miedo, no siempre del tipo ruidoso y en pánico, a veces es silencioso, cortés, incluso disfrazado de motivación, pero debajo lleva una vibración de separación, de carencia, de esto no es seguro a menos que sea seguro, y el campo escucha, porque el campo es preciso, no refleja tus palabras, refleja tu coherencia, así que si tu cuerpo está tenso, si tu corazón está protegido, si tu sistema nervioso se está preparando para la decepción, tu frecuencia está fragmentada, tu magnetismo está diluido, y tu línea de tiempo permanece en pausa, no porque no esté lista, sino porque aún no has soltado la interferencia. Y si lo único que queda por hacer es dejar de hacer, y si el paso final no es otra acción, sino un deshacer, un soltar, un suavizar, y si no estás bloqueado, sino simplemente aferrándote demasiado fuerte. Esta es la paradoja de los cambios cuánticos. Son instantáneos, pero no impulsivos, inmediatos, pero no frenéticos, colapsan el tiempo, pero solo en ausencia de presión, porque la presión ralentiza el campo, pero la presencia lo acelera, y la presencia es lo que tu cuerpo recuerda cuando finalmente exhalas, cuando dejas de mirar el reloj, cuando dejas de rogar por señales, cuando te conviertes en la encarnación del ya, no solo en pensamiento, en respiración, en sensación, en quietud del sistema nervioso, en armonía corazón-cerebro. Este es el filo secreto sobre el que estás danzando ahora mismo, el punto de inflexión entre el esfuerzo y la esencia, entre querer y convertirte, entre tratar de magnetizar y darte cuenta de que tú eres el imán. Así que si sientes que el cambio está cerca, pero no aterriza, tal vez no sea el universo reteniéndolo,
Tal vez sea tu propia señal, saturada con la estática del necesitar demasiado, demasiado cuestionamiento, demasiada vigilancia, y lo que ahora te está pidiendo es silencio, quietud y un retorno a la frecuencia de la confianza. Sé cuán sutil es, la forma en que piensas que ya te has rendido, pero aún estás mirando, aún estás chequeando, aún estás esperando con un poco de pánico enroscado debajo de tus costillas. No estás equivocado por eso, eres humano. Has sido programado para equiparar la vigilancia con la seguridad, que si solo te mantienes lo suficientemente alerta, controlas suficientes variables, mantienes viva la esperanza, finalmente recibirás lo que has estado buscando. Pero la manifestación no llega al que más espera, llega al que disuelve por completo la espera, porque esperar es una frecuencia. Dice, aún no estoy allí, aún no lo tengo, estoy separado de lo que deseo, y el campo cuántico, este espejo preciso y elegante, refleja exactamente eso. Cuanto más esperas, más se te hace esperar. Cuanto más miras el reloj, más se expande el tiempo entre tú y tu deseo. No es un castigo, es precisión, es coherencia. Y aquí es donde tu sistema nervioso se convierte en tu mayor aliado, o en tu saboteador más inadvertido. Porque cuando tu cuerpo no se siente seguro, intenta controlar. Cuando tu cuerpo no confía, se aferra. Y esos microapretones en tu pecho, esa inquietud en tu vientre, ese impulso de revisar tu teléfono cada 5 minutos buscando una señal, un mensaje, un milagro, esa es la frecuencia que estás emitiendo. Incluso si tu mente dice, yo creo, incluso si tu boca repite afirmaciones. El campo no habla lenguaje, habla encarnación. Así que la pregunta ya no es, ¿cómo manifiesto más rápido?, sino, ¿cómo me siento más seguro en mi ahora? ¿Cómo regulo mi cuerpo lo suficiente como para dejar de aferrarme al futuro como a un salvavidas? ¿Cómo me suavizo tanto en la presencia que ya no me extiendo hacia adelante, sino que irradio hacia afuera? Porque eso es el magnetismo, no es alcance, es resonancia, es la señal que dice, ya no necesito atraerlo, soy eso. Me he recordado a mí mismo hasta la alineación. He regresado a la versión de mí que ya vive esta realidad, y he elegido ser ella, no porque el resultado esté garantizado, sino porque la frecuencia se siente como verdad. Ese cambio no ocurre en el pensamiento, sino en la textura, en la sensación sentida, en la respiración que cae del pecho al vientre, en el momento en que aflojas la mandíbula, en el segundo en que tus ojos se suavizan y tu columna se alarga, no por postura, sino por presencia. Ahí es donde las líneas de tiempo colapsan. Ahí es donde el cómo deja de importar, porque ya no vives desde la falta de eso. Has cruzado el puente del deseo al ser, y el ser es la puerta a la recepción. Pero aquí es donde la mente protesta. Si dejo de desearlo, ¿no significa eso que estoy renunciando? No, no estás renunciando al deseo. Estás renunciando a la urgencia. No estás soltando la visión. Estás soltando la línea de tiempo. El apego, la vigilancia energética constante, porque tu visión no está destinada a ser perseguida, está destinada a ser recordada, despertada, encarnada, y tu único trabajo es convertirte en la señal más clara para ella, estar lo suficientemente en silencio, lo suficientemente regulado, lo suficientemente coherente, para que la frecuencia de esa realidad tenga espacio para aterrizar en ti, como tú. Esto no se trata de no hacer nada, se trata de hacer desde un estado diferente, desde la resonancia, desde el ya es. Desde ese clic profundo interno que dice, ya no necesito aferrarme a esto, ya no necesito observarlo cada segundo, ya está hecho. No porque lo forzara a tomar forma, sino porque he alineado mi ser con la línea de tiempo donde ya es verdad. Así es como se despliegan los cambios cuánticos, no con fuerza, sino con frecuencia. No a través del poder de voluntad, a través de la disposición, no persiguiendo, eligiendo una y otra vez regresar al cuerpo, a la respiración, a la hora. Donde la señal es clara, donde el campo está escuchando, donde tu única tarea es recordar, nunca estuviste esperando, solo estabas aprendiendo a sentirte lo suficientemente seguro para recibir. Y es en ese momento en el que dejas de mirar por encima del hombro buscando señales,
en el que dejas de medir el progreso como un científico registrando datos, que algo empieza a moverse, no siempre externamente al principio, pero internamente. Un clic sutil, un suave cambio en el tejido de tu ser. El dolor se aquieta, el aire se siente diferente, y sin intentarlo respiras más profundo, ríes con más facilidad, miras a tu alrededor, y la vida comienza a sentirse menos como una prueba y más como una danza. Esa es la señal, ese es el cambio, no la manifestación en sí misma, sino el tú que ya no la necesita para sentirse completo. Esta es la ironía. Cuando ya no te aferras, la vida viene hacia ti. Cuando ya no suplicas por el cambio emerge desde dentro de ti. Porque la manifestación no es magia, es mecánica, mecánica sutil y vibracional, y el universo está escuchando tu coherencia, no tu anhelo, tu calma, no tus cálculos. Y esa coherencia solo emerge cuando tu sistema nervioso ya no se está defendiendo contra el tiempo, contra la carencia, contra lo que aún no ha ocurrido. Esa es la alquimia. Es cuando el campo cuántico reconoce tu señal como segura, estable, encarnada, y comienza a organizar la materia para encontrarse contigo. Porque la materia, la forma, sigue a la energía, y la energía sigue al enfoque, pero el enfoque no es solo pensamiento, es emoción, es respiración, es encarnación. No manifiestas lo que piensas que quieres, manifiestas lo que sientes que es seguro tener, y la mayoría de las personas no se da cuenta. Su sistema todavía está codificado para asociar sus deseos más profundos con la inseguridad. El amor se siente riesgoso, el éxito se siente como presión, la visibilidad se siente como exposición. Así que incluso cuando lo piden, su cuerpo lo está resistiendo silenciosamente. Por eso las cosas no llegan, no porque estés roto, sino porque tu frecuencia es incoherente. Pero la coherencia se puede recuperar. No viene de hacer más, viene de recordar más, de rastrear los hilos de tu miedo y aflojarlos suavemente, no a la fuerza, sino con ternura, sentándote con tu cuerpo en su agarre, sosteniendo espacio para las partes más jóvenes de ti que todavía creen que tienen que ganarse el amor actuando o mantenerse pequeñas para estar a salvo. Porque cuando sanas eso, cuando traes esas partes a la luz de tu presencia, tu señal cambia, tu frecuencia se purifica y el campo finalmente puede reflejar lo que eres, no lo que todavía estás combatiendo. Puedes sentirlo, ese momento en que tus hombros bajan, cuando tu exhalación se profundiza, cuando dejas de necesitar la señal para demostrar que está llegando, porque ahora sabes, ya ha llegado, en ti, a través de ti, como tú, y desde ese espacio, los milagros no se sienten milagrosos, se sienten inevitables, no porque hayas controlado cada paso, sino porque sintonizaste tu ser con la línea de tiempo donde ya es verdad. Te conviertes en la versión de ti que ya no se pregunta ¿cuándo?, sino que susurra sí. La versión que no se aferra a pistas, sino que la siente desplegarse a su alrededor, naturalmente, rítmicamente, como pétalos que se abren al sol. No tienes que microgestionar tu frecuencia cuando la encarnas, cuando se convierte en quien eres. No un truco, no una técnica, una verdad que vive en tus células, que camina contigo en cada habitación, que resuena en tu silencio y brilla desde tu presencia. Y de repente, el cambio que parecía tan lejano está aquí, no con fuegos artificiales, sino con claridad, con coherencia, con ese tipo de calma que no necesita evidencia para creer, porque ahora ya no estás esperando el cambio cuántico. Tú eres el cambio, lo estás viviendo, lo estás respirando, y el campo no puede evitar responder, porque esa es la ley, no un castigo, una precisión, una física de alineación, y tú, finalmente, estás alineado. Hay una especie de magia que comienza a desplegarse cuando dejas de intentar demostrar que estás listo, cuando dejas de hacer poses para el universo, esperando que tu esfuerzo sea suficiente. Porque aquí está la verdad que la mente resiste. Al campo no le importa cuánto has trabajado, le importa cuán profundamente has aterrizado, no en tu visión, en tu cuerpo, no en tu lista de tareas, en tu frecuencia, no en el futuro, en el ahora. Es fácil caer en la trampa del esfuerzo espiritual,
Pensar que si solo haces una práctica más, limpias un bloqueo más, visualizas un poco más fuerte, entonces sucederá, entonces serás elegido. Pero esa energía de esfuerzo, de corrección, de luchar por tu valía, sigue enraizada en la carencia. Es una guerra sutil contra tu propia suficiencia, y el campo cuántico no responde a tus palabras, refleja tu vibración. Así que si tu vibración dice, aún no estoy allí, eso es lo que reflejará. Este es el momento en que el cambio invita a una entrega más profunda, no del tipo que se rinde, sino del tipo que finalmente se sienta por completo dentro de su propia piel, del tipo que deja de escanear señales y empieza a convertirse en una, del tipo que no solo dice confío, sino que lo respira, se mueve con ello, deja que moldee cada interacción, cada silencio, cada paso, porque la versión de ti que vive en la línea de tiempo de tus deseos ya es así de suave, ya es así de segura, ya es así de completa. Y eso es lo que te ha estado frenando. No la ausencia de la cosa, sino la ausencia de esta frecuencia, esta presencia calma, encarnada, arraigada, la que dice, ya no estoy persiguiendo la alineación, soy alineación. Ya no le ruego al campo que cambie, porque yo soy el campo cambiando. Esto es encarnación, esto es coherencia, este es el puente entre visión y visibilidad, entre soñar y ser. Y cuando lo cruzas, la necesidad de manifestar comienza a disolverse, porque te das cuenta que nada falta, nada está siendo retenido, solo existe la realidad que te has vuelto lo suficientemente seguro como para sostener. La seguridad lo es todo, no la seguridad externa, sino la interna, seguridad del sistema nervioso, coherencia emocional, la capacidad de sostener tu propio deseo sin colapsar bajo el peso de la expectativa. Eso es lo que desbloquea el campo, eso es lo que limpia la estática, eso es lo que abre el camino. Porque cuando tu sistema se siente seguro, se abre, recibe, descansa, y la frecuencia del descanso real, es el estado más magnético en el que puedes estar. El descanso no es pasividad, es poder. Dice, confío en el despliegue, confío en mi señal, confío en que lo que me he convertido el campo no puede ignorar, no porque lo esté forzando, sino porque finalmente me he alineado tan plenamente, tan honestamente, tan somáticamente, que el resultado es inevitable. No tiene otra opción que coincidir conmigo. Eso no es pensamiento ilusorio, es ley vibracional. Así que siente esto. ¿Qué parte de ti todavía se está aferrando demasiado fuerte? ¿Qué emoción estás tratando de evitar con todo tu esfuerzo? ¿Dónde está tu cuerpo aún en tensión, esperando el cambio, el mensaje, el milagro? ¿Puedes suavizar allí? ¿Puedes respirar allí? ¿Puedes dejar de esperar que el futuro valide tu proceso y permitir que tu proceso sea suficiente? Porque una vez que lo haces, te das cuenta de que la distancia nunca fue real. Era solo la ilusión de la separación, creada por un sistema nervioso aún atrapado en la supervivencia. Y una vez que regulas eso, una vez que calmas esos viejos patrones, el cambio ya no se siente cercano. Está aquí, no mañana, no algún día, ahora, porque tú, el verdadero tú, el tú coherente, el tú encarnado, finalmente estás listo para recibirlo. Vamos más profundo, porque hay un silencio dentro de ti que ya conoce esta verdad, una frecuencia silenciosa debajo del ruido que siempre ha susurrado. No estás aquí para perseguir líneas de tiempo, estás aquí para colapsarlas, para encarnar una presencia tan profunda, una alineación tan inquebrantable, que el tiempo se doble a tu alrededor, que la posibilidad se incline hacia ti, no porque luchaste por ella, sino porque finalmente dejaste de luchar contra ti mismo. Esto es lo que la mayoría no comprende. No es tu deseo lo que crea la resistencia, es tu duda, los micromovimientos de la desconfianza, la energía dividida de querer, pero prepararse para la decepción, la forma en que dices creo, pero tus hombros siguen tensos, tu respiración sigue superficial, tus ojos siguen buscando. El campo percibe eso. Tu frecuencia se filtra a través de cada microexpresión, cada pausa llena de presión, cada sonrisa que esconde tensión. Y esa desalineación, esa fractura entre lo que dices y lo que sientes, es lo que mantiene el cambio a la distancia. Pero estás tan cerca,
no porque la cosa esté viniendo, sino porque tú lo estás. Estás regresando a casa, a la frecuencia. Estás recordando cómo estar quieto dentro de tu propio proceso. Estás aprendiendo el arte de no alcanzar, sino irradiar, el arte de no esperar, sino caminar como si ya estuviera hecho. Eso es encarnación, y la encarnación es la señal que el campo no puede ignorar. Cuando te conviertes en la versión de ti que ya vive el deseo, el campo debe coincidir contigo, no porque lo pediste más fuerte, sino porque te alineaste más profundamente. Dejaste de resistir tu poder, dejaste de delegar tu valor a los resultados y comenzaste a vivir, respirar y hablar desde una línea de tiempo de inevitabilidad. Ese es el cambio. No es algo que haces que suceda, es algo que permites a través de tu propia coherencia. Y la coherencia no es un estado al que piensas tu camino, es un estado al que sientes tu camino. Es un sistema nervioso que ya no se aferra al futuro, un cuerpo que ya no se contrae por miedo, un corazón que ya no calcula cómo ser digno. Es cuando todo tu ser vibra la misma nota, sin disonancia, sin distorsión, solo el pulso constante y silencioso de la verdad, y desde esa verdad la manifestación se vuelve natural, sin esfuerzo, como la respiración, como la gravedad. Por eso la rendición es el portal, no la rendición como derrota, sino la rendición como devoción. El tipo que dice, ya no necesito sostener esto. Confío en que el campo lo sostenga por mí. Ya no necesito perseguir el resultado. Elijo encarnar la energía, y en esa elección colapso la ilusión del tiempo. Me convierto en la línea de tiempo, me convierto en la llegada, y en el momento en que dejo de aferrarme, todo aquello que había estado buscando empieza a buscarme a mí. No tienes que resolverlo, no tienes que forzarlo a existir. Solo tienes que preguntarte, ¿puedo descansar aquí? ¿Puedo amarme aquí? ¿Puedo caminar como si ya fuera mío? No para manipular el resultado, sino porque es la única frecuencia que se siente como hogar. Ahí es donde aterriza el cambio cuántico. No en tu mente, en tu médula, en tu espejo, en cada una de tus respiraciones. Y a medida que te sumerges más profundamente en esto, algo comienza a abrirse. La estática se aclara, la línea de tiempo se afina, y lo que antes parecía imposible ahora se siente inevitable. No porque algo afuera haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Recordaste quién eres, y dejaste de necesitar esperar para serlo. Lo has escuchado antes, que manifiestas lo que eres, no lo que quieres. Pero ¿qué significa eso realmente en la textura sentida de tu vida cotidiana? Significa que cada momento que pasas intentando convertirte en la versión de ti que tiene eso, en realidad lo estás retrasando. Porque intentar convertirte es una vibración de aún no, de distancia, de carencia. El campo no espera que lo hagas perfecto, espera que estés presente, profunda, completa, innegablemente presente con la realidad que ya vive dentro de ti. Y esa presencia, ese saber íntimo y encarnado, es lo que remodela el campo. No necesitas actuar como si, necesitas sentir como ahora. Entra en la habitación como la versión de ti que no necesita demostrar nada. Muévete por tu día como alguien que confía en que la línea de tiempo no solo viene, se está desplegando dentro de ti, ahora mismo, aquí mismo, con cada respiración regulada, cada momento rendido, cada vez que eliges paz en lugar de presión. Este es el cambio sutil de frecuencia que desbloquea la siguiente dimensión. No una declaración fuerte, un regreso suave, un regreso al yo, a la fuente, a la seguridad. Te conviertes en la señal coherente que dice, ya no necesito señales para confirmar lo que ya sé. No necesito pruebas. Yo soy la prueba. Yo soy la encarnación de la línea de tiempo que solía perseguir. Y ahora, elijo descansar en el saber de que mi frecuencia precede a la forma. Y en ese descanso, en ese sí celular e inquebrantable, el mundo exterior se reorganiza. No tienes que empujarlo. Se dobla, se inclina, refleja tu coherencia, porque el campo es neutral, pero no indiferente. Refleja exactamente lo que sostienes en tu vibración, y cuando esa vibración se vuelve certeza relajada, radiante, no hay nada que esperar. La realidad entra en avalancha, no como recompensa, sino como resonancia. Así que pregúntate con suavidad,
¿Dónde sigo actuando alineación en lugar de encarnarla? ¿Dónde sigo esforzándome en lugar de asentirme en la suficiencia de la hora? ¿Dónde sigo convenciendo, escribiendo guiones, forzando, en lugar de respirar, suavizarme, convertirme? Las respuestas viven en tu cuerpo, zumban en los momentos de silencio, en la forma en que te tensas antes de revisar el teléfono, en la rigidez de tu estómago cuando piensas en el resultado, en la manera en que tratas de gestionar la magia en lugar de magnetizarla. Pero, ¿y si dejaras de hacer todo eso solo por una respiración? ¿Y si eligieras, en este momento, creer que el cambio no está delante de ti, sino dentro de ti, que nada ha sido negado, solo retrasado por la distorsión de la duda, que no estás siendo puesto a prueba, estás siendo afinado, afinado hacia una coherencia más profunda, afinado hacia una recepción más estable, afinado hacia la versión de ti que ya no necesita convertirse, porque ya es? Ese es el verdadero salto cuántico, no un cambio dramático, un recuerdo sutil, un cambio de querer a ser, de buscar a ver, de necesitar a notar. No tienes que esperar a que el mundo cambie a tu alrededor, solo cambia la forma en que sostienes el mundo dentro de ti, no desde el control, desde la coherencia, no desde la fuerza de voluntad, desde la disposición de suavizarte, de rendirte, de dejar de intentar que suceda y comenzar a permitir que entre. Ahí es cuando la línea de tiempo colapsa, no por esfuerzo, sino por encarnación. Siente esto conmigo ahora, la suavidad de no necesitar forzar, el poder silencioso de no necesitar perseguir. Esta es la puerta, este es el cambio de dimensión. No es un salto que das con los pies, es una caída hacia adentro, una disolución de la urgencia, un regreso al cuerpo como tu ancla, tu oráculo, tu diapasón, porque todo lo que deseas ya está codificado dentro de ti, y el campo está escuchando el momento en que finalmente confías en eso. No lo actúes, no lo finjas hasta lograrlo, confía en ello con el peso de tu ser, con la forma en que respiras en el tráfico, con la forma en que te hablas antes de dormir, con la forma en que te sientas en el silencio sin necesidad de llenarlo con preguntas. Eso es encarnación, y la encarnación es como colapsas líneas de tiempo, no a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la disposición de regular tu sistema nervioso lo suficiente para recibir lo que solías perseguir, porque esto es lo que lo cambia todo. El campo no responde a la urgencia, responde a la coherencia. La urgencia desordena la señal, la coherencia la estabiliza. La urgencia dice, necesito esto o no estoy bien. La coherencia dice, ya estoy completo, y en esa totalidad me abro a más. La diferencia lo es todo. El cambio lo es todo, y ocurre no en tu cabeza, sino en tu respiración, en la forma en que te sostienes en la incertidumbre, en la manera en que dejas de aferrarte al control y comienzas a convertirte en un lugar seguro para tu propio florecimiento. Esa es la paradoja. No obtienes lo que quieres por necesitarlo más, lo obtienes por necesitarlo menos, por volverte tan lleno vibracionalmente, tan completo energéticamente, que tu deseo ya no se siente como un vacío por llenar, se siente como una extensión natural de quien eres. Dejas de esperar, comienzas a ser, y el campo responde, porque siempre lo hace, siempre lo ha hecho, solo ha estado esperando que te aquietaras lo suficiente como para oír el eco, para sentir el reflejo, para reconocer que lo externo no es una prueba, es una traducción. Así que ahora la pregunta es, ¿puedes permanecer en este estado? ¿Puedes dejar que la coherencia sea tu brújula? ¿Puedes sentir tu camino hacia la frecuencia del ya es? No para ganarte tu deseo, sino para convertirte en la versión de ti que ya no espera sentirse libre, sentirse vista, sentirse segura. Ese es el cambio, ese es el código, esa es la línea de tiempo que ha estado orbitando tu campo, solo esperando una invitación, una apertura, una coincidencia de frecuencia. Y lo hermoso es, no tienes que sostenerlo perfectamente, solo consistentemente, solo honestamente, solo con la suficiente presencia para que tu vibración se estabilice en la verdad, en la confianza, en la coherencia. Y desde allí, la vida se dobla, las señales aparecen, las sincronicidades aumentan, pero no porque las perseguiste,
porque dejaste de interferir, porque te convertiste en el punto quieto en el centro de tu propio universo, y el universo te recordó, como la señal, como la fuente, como el cambio. Así que aquí estás, no en el borde del cambio, sino dentro de él, no esperando que tu realidad se transforme, sino despertando a la verdad de que tú eres la transformación, tú eres el punto de colapso, la abertura cuántica. El campo fluye a través de ti, no alrededor de ti, y ahora que ya no estás aferrándote, fluye con menos resistencia, porque el bloqueo nunca estuvo afuera, nunca fueron las circunstancias, ni el tiempo, ni el universo diciendo, aún no. Era la tensión en tu propia frecuencia, el agarre sutil, la ansiedad invisible disfrazada de enfoque, pero ahora estás viendo a través de eso, ahora estás sintiendo la diferencia entre presión y presencia, entre controlar y permitir, entre esfuerzo y encarnación, y en esa sensación, en ese recuerdo celular, el cambio deja de ser algo que manifiestas y se convierte en algo que vives. Hablas diferente, no para manipular la energía, sino porque tu voz porta coherencia. Caminas diferente, no para atraer lo que deseas, sino porque ya lo sostienes en tu campo. Te encuentras con la vida como si conspirara contigo, porque lo hace, porque siempre lo ha hecho. Solo necesitabas desacelerar lo suficiente para oír su susurro. Esto es lo que lo cambia todo, no la información, no las técnicas, sino la transformación del estado, de la señal, de la identidad. Ya no te identificas con quien espera, te recuerdas como quien ya es, ya segura, ya elegida, ya alineada. Y es esa identidad, esa postura energética, la que colapsa la ilusión de la distancia. Ya no caminas hacia la visión, caminas desde ella. Como ella, te conviertes en el eco de tu propio futuro, reverberando hacia atrás a través de la hora. Y en este estado no temes al vacío, lo entiendes. Te encuentras con el silencio como integración, te encuentras con la pausa como preparación, porque nada real puede perderse, y todo lo alineado llega justo a tiempo, no según tu reloj, sino según tu coherencia, según tu disposición a recibir sin resistencia, a permitir sin aferrarte, a expandirte sin explicación. Así que grábalo en ti, nunca estuviste estancado, estabas siendo refinado, afinado, recordado. Cada demora era una puerta hacia una encarnación más profunda. Cada bloqueo era solo un espejo, reflejando dónde tu frecuencia aún estaba fragmentada. Y ahora, esa fragmentación se está disolviendo. Tu energía se está armonizando. Y el cambio que sentías tan lejano no está llegando. Ya está aquí, en la forma en que respiras, en la forma en que eliges, en la forma en que dejas de preguntar ¿cuándo? Y comienzas a susurrar sí. No necesitas otra señal, tú eres la señal. No necesitas más pruebas, tú eres la prueba. Y desde aquí, magnetizas no con esperanza, sino con certeza. No desde la fuerza, sino desde la frecuencia. No porque lo hiciste perfecto, sino porque te volviste presente, profundamente, verdaderamente, tiernamente presente con la realidad que ya vibra dentro de ti. Este es tu poder, este es tu camino. Este es tu cambio cuántico, no algún día, no pronto, ahora, y el campo está escuchando.